Bienvenidos de regreso a un nuevo episodio más de Empower. Yo soy Luis Carlos Estrada y el día de hoy tengo un invitado muy especial para este episodio. Si son gente que le encanta el béisbol, seguramente lo conocen. A lo mejor le dan a su equipo, a lo mejor le dan al contrario. Pero si son de México, seguramente estarán muy contentos con lo que hizo este año en el Clásico Mundial. El día de hoy está con nosotros Benjamín Gil. Bienvenido. Gracias, es un placer acompañarte. La verdad que ya te la debía de hace rato, la otra vez hubo un poquito de confusión de mi parte, pero un placer estar contigo. No, pues padrísimo que se esté tomando el tiempo de platicar conmigo aquí. Y pues para la gente que nos escucha, que no lo conoce todavía, si se puede presentar un poco sobre lo que hace, lo que ha hecho, un poquito sobre quién es usted. Pues fui beisbolista profesional, tanto en México como en Estados Unidos. Participé en ocho campañas con los Rangers y con los Angelinos. Tuve la fortuna de formar parte de un equipo que ganó la Serie Mundial en 2002, que fueron los Angels en contra de Gigantes. Después de eso, ah, inicié mi carrera en el 2014 con Culiacán, con Tomateros de Culiacán como dirigente, lo cual estuve en 7 distintas temporadas, se puede decir, en dos distintas épocas, eh, y una temporada en Guadalajara en verano con Mariachis de Guadalajara. Ujú. Y este año pasado representé a México como manejador en 4 ocasiones como dirigente del equipo campeón de la Liga del Pacífico y en Olimpiadas de Tokio, Ujú. y ahora en esta última edición del Clásico Mundial de Béisbol. No, pues un gran currículum ahí el que ha hecho durante estos años. Pero me gustaría empezar, ahora sí que vamos un poquito de forma cronológica. ¿Cómo fueron sus comienzos en el béisbol? ¿Es algo que usted desde chiquito lo traía? ¿Sus papás lo incursionaron en el mundo del béisbol? ¿O cómo comenzó esa pasión y pues es su vida ahorita, ¿no? Sí, sí, definitivamente, el béisbol lo traía yo creo que desde nacimiento. En realidad es el deporte que más me apasionó, lo que más me apasionaba, desde un principio. Recuerdo desde muy chiquito ir a los campos de béisbol ahí en la Liga Municipal de Tijuana, a ver a mi hermano y a mis primos jugar cuando yo todavía no estaba de la edad. Pero pues a mí me la pasaba jugando en la tierra con Ujú. piedritas o con alguien que trajera una bola y un palo o un bat. Pero sinceramente que desde un principio pues era lo que me apasionaba, ¿no? Me encantó el béisbol. Recuerdo estar muy chiquito, tenía yo con unos 4 o 5 años, yo creo 5 años, y es cuando estaba muy fuerte lo de el primer episodio de Star Wars, y todos Ujú. mis amiguitos tenían sus monitos de Star Wars y los coleccionaban, ¿no? Pero tenían cantidades. Yo me acuerdo que tenía uno nomás, uno, quizás dos, pero para mí si íbamos a la tienda, yo le pedía a mi mamá tarjetitas de béisbol. A mí lo que me apasionaba era, que yo creo era uno de muy pocos que prefería tener tarjetitas de béisbol Ujú. que monos de lo que era, pues en aquel entonces Star Wars era lo máximo. Y sí, y así fue toda mi infancia, ¿no? El béisbol. Otros querían juguetes, yo quería un guante nuevo, quería un bat nuevo, Ujú. y como te digo, desde los 5 años, y no dejó de suceder ah, hasta en la adolescencia y como juvenil, y luego después ya como profesional me apasionaba y me sigue apasionando hasta la fecha. Ah, para mí es un bello deporte que enseña mucho de la vida también. Entonces, la verdad que ah, pues me siento muy bendecido, más que nada, bendecido de que Dios me dio la capacidad física y el interés, y capacidad para mantenerme en este deporte, después de haberlo jugado por Ujú. 19 20 años, fueron los que jugué tanto en Estados Unidos como en México.
Benjamín, hay una pregunta que siempre le hago a casi todos mis invitados que han jugado béisbol profesional y es la siguiente. Supongo que durante algún momento de su carrera, cuando estaba, no sé, 15, 16, 17 años más o menos en las ligas infantiles juveniles, usted se dio cuenta que tenía las habilidades pues para llegar al siguiente nivel, para desarrollarse y convertirse en profesional. ¿Usted recuerda ese momento en el que usted abrió los ojos y dijo, tengo las habilidades, tengo el talento, sí puedo hacerla para béisbol profesional? Porque si bien es cierto que casi todos los que jugamos béisbol queremos llegar a ser profesionales, muchos sabemos de que de pitcher no lo voy a hacer o de bateador no lo voy a hacer, pero a lo mejor si me enfoco en esto, sí tengo talento para llegar a grandes ligas o a béisbol profesional. ¿Usted recuerda ese momento en el que usted hizo introspección y se dio cuenta que sí tenía las habilidades para llegar al profesional? Pues fíjate, a pesar de que yo nací en ciudad fronteriza, estudié en Estados Unidos, todos mis estudios los hice en Estados Unidos, aún sin embargo, en mi béisbol, fuera de jugar en Little League un año, ah, en San Diego. Todo mi béisbol lo jugué en México, en Tijuana, en la Liga Municipal. Entonces, en aquel entonces nunca había llegado un jugador tijuanense a ligas mayores. Ah, este, entonces, pues sí lo veía complicado, ¿no? Pero sabía Ujú, que, obviamente, pues cada año formaba parte, o casi cada año formaba parte de la selección ah, de, de la municipal, íbamos, participábamos en nacionales, me tocó tener buenas actuaciones en algunos nacionales, este, y como te digo, pero como hice todos mis estudios en Estados Unidos, en San Diego, pues cuando llegué a high school, me dio la oportunidad de verme uh, como, como rival a los jugadores de Estados Unidos, ¿no? ujú, Y cuando, lo interesante es que cuando estás jugando en las ligas, ¿no? Que es la categoría de 5-6 y la 7-8 y la 9-10 y la 11-12, la 13-14, la 15-16 y luego obviamente ya te vas al béisbol ujú, juvenil y ya el béisbol abierto. ujú, Pero cuando llegas a high school, digamos, yo llegué de high school de 14 años al noveno grado, ¿no? Que sería el tercero de secundaria. Ah, probé suerte, fui a lo que le llaman los tryouts de la high school, me quedé en el equipo y allí ahora estás jugando, en vez de estar jugando solamente contra muchachos de 14, 15 años o 15, 16, ahora estás jugando con algunos que están en su ah, tercero año, segundo, tercer año de preparatoria, que son muchos de 17, 18 años, que son mucho más desarrollados físicamente. Y aún sin embargo, ese primer año me fue muy bien, me fue muy bien. En el bateo me fue bien, pichando me fue muy, muy bien. Y es cuando comencé a pensar que sí, sí podía tener futuro. Ah, Indiscutiblemente en el béisbol profesional sí lo sentía. ¿Por qué? Porque sí había conocido algunas gentes que habían jugado al béisbol profesional, pero no el de ligas mayores, ¿no? Sea profesional en México o en, o en Estados Unidos. Este, pero ese año, recuerdo muy bien, fue en el 88 ese año. Fue mi primer año de high school. Y uno de los coaches tenía muy buena amistad con Kevin Mitchell, que es de San Diego, que en el 89 terminó siendo el jugador más valioso de la Liga Nacional. Y él fue invitado por el coach de nosotros a ir a platicar con nosotros. Entonces ya lo vi como, porque había ido a muchos juegos de los padres, o sea, esa es la otra cosa, o sea, no es como si ujú, nunca había visto un juego de béisbol profesional. Me acuerdo que una vez me regaló una bola Nolan Ryan, y tienen como los padres y muchos equipos tenían así como un club de niños, ¿no? Que ujú, comprabas como una membresía nada significante y te regalaban X boletos para ir a los juegos arriba en la parte alta del estadio, pero es un labor de comunidad que hacen los equipos. Recuerdo que un año fui parte de eso, entonces me había tocado poder conocer a algunos ligas mayoristas, pero no eran
de donde yo vivía, no eran de Tijuana, no eran de Chula Vista, entonces lo veía como, pues, casi como si fueran de otro planeta, ¿no? Lo veía como no tan posible. Cuando conocí a Kevin, este, como te digo, yo era mi primer año, era el único Ujú, de primer año de preparatoria que estaba en el equipo, pero platicó muy abiertamente con nosotros y nos dejó saber pues, que él había sido igualito que nosotros unos 5 o 6 años ujú, atrás, y que pues si nos dedicábamos y le echábamos ganas a todos, sí se podía. Entonces ya como que me la creí un poquito más, ¿no? Y ese año también empecé a recibir este, cartas de algunas universidades que me quieren ofrecer becas y esto y lo otro. Entonces dije, bueno, pues si me están ofreciendo ya para becas, ellos creyendo, como yo nunca había jugado en el béisbol de Estados Unidos, pues mucha gente no sabía de mí. Entonces, ujú. ah, si me estaban ofreciendo mi primer año, cuando todavía me quedaban otros 3 años, dije, no, pues entonces sí, ya Ajá. existe la posibilidad de por lo menos conseguir una beca de una universidad importante, hablando beisbolísticamente hablando. ¿Recuerda qué universidades le ofrecieron? Sí, me acuerdo que hoy una se llamaba Pacific en el norte de California. También me llegó una de Colombia y me llegaron de universidades más chicas, Cal Poly, ah, este, no recuerdo cuáles otras, ¿no? Pero sí Ok. llegaban, pero no eran, haz de cuenta que no les ponían, se me hizo muy padre, ¿no? Pero no le ponía mucho interés porque también yo comprendía cuáles eran las universidades importantes dentro de lo que es el béisbol, ¿no? Ujú, Yo en esa época, en el 88 todavía, yo tenía un primo que iba a la Universidad de Oklahoma State, que era una ajá. de las más importantes. De hecho, a él le tocó jugar 3 años consecutivos en el College World Series. Entonces, yo me quedaba con las esperanzas. Ojalá y alguien de Ujú, ese nivel quiera tener o pueda tener interés en mí. Entonces, pero como te digo, o sea, sabiendo que era mi primer año y que ya había algo de interés en, la manera que jugaba el béisbol, pues lo veía muy viable el, el, el jugar béisbol profesional o el jugar a un buen nivel colegial. ujú, Como mi tercer año bueno, porque en Estados Unidos el ujú, tercero de secundaria en realidad es el primero de preparatoria, ¿no? Entonces, cuando me faltaban todavía 2 años de preparatoria fue cuando ya todas las universidades de Estados Unidos me ofrecían beca, las más importantes, Stanford, Miami, Texas, Arizona State, San Diego State, UCLA, UCLA, USC, ajá. o sea, todas las LSU, todas las universidades importantes dentro de lo que es el béisbol, todas me habían contactado. Entonces dije, Ujú, no, pues, o sea, definitivamente ya empezaban a salir rankings de quiénes eran los prospectos de high school para el draft y ya salía yo nombrado, me invitaban ujú, a formar parte de selecciones al nivel nacional en Estados Unidos. Entonces, pues ya lo veía como algo alcanzable, ¿no? El llegar ujú. a ligas mayores. Ok, wow. No sabía eso de usted, qué curado todo eso que menciona de las universidades, o sea, porque realmente, o sea, mucha gente a lo mejor desconoce el nivel de una universidad, pero incluso puede ser el equivalente a clase A avanzada, doble A, a veces dependiendo Sí, pues qué tan avanzado sea, digo, o sea, no es lo mismo jugar para una universidad, a lo mejor NAIA, a jugar a un NCAA de que Division One sí, como los de UFA, ASU, o sea, realmente estar con una universidad casi casi es como, si haces bien ahí, tienes grandes posibilidades de llegar a béisbol profesional, ya sea en México o en Estados Unidos, ¿no? Pero pues en su caso fue jugar en las grandes ligas. Me gustaría que me platicara esa experiencia, cuánto tiempo estuvo en las grandes ligas, tuvo sus participaciones, me tocó ver un video de un Grand Slam ahí y pues también sí. lo más importante, la Serie Mundial del 2002, ¿no? Sí, pues te digo, salí drafteado después de mi último año de high school, ah, en la primera ronda por los Rangers de Texas. Tenía mi beca a la Universidad de Miami y me decidí por iniciar mi carrera Ujú, profesional. Ah, Inclusive en ese momento había equipos que me querían firmar como pitcher,
y otros como jugador de posición. Este, ah, Hubo algunos equipos que de hecho me tenían mucho más interés en mí como Ujú. pitcher, e inclusive hubiera sido drafteado hasta antes de lo que fui. Fui drafteado el número 19. Hubo un equipo que ese año que hubiese sido como el número 6 o 8 si hubiera aceptado ser pitcher. Este, Ok. ah, pero me decidí yo tenía en mente, bueno, pues le hago el intento de batear, ¿verdad? Ser jugador de posición y pues si como decimos, si no la armo, pues espero que el machete todavía esté bien y pues Ajá. le podía buscar después de pitcher, ¿no? Pero gracias a Dios tomé esa decisión. Estuve en ligas menores solamente 2 años antes de subir a ligas mayores en 1993. Ah, Hasta eso un poquito de suerte que el shortstop de los Rangers que acaban de firmar, primero tuvo problemas de visa y luego cuando llegó se lastimó después a los 2, 3 días. Yo estaba en los entrenamientos de primavera cuando sucede esto y de los que quedábamos de esa Ujú. posición, sobresalí. Me fue muy bien en los entrenamientos de primavera y me quedé en el equipo de ligas mayores en 93, siendo el jugador más joven en ligas mayores para iniciar esa temporada. Pude disfrutar de estar, aparte de tener grandes compañeros, aprender mucho. Uh, a uno de mis ídolos lo tuve como compañero, a Nolan Ryan. Ujú. Lo tuve de compañero, él ya a una edad avanzada, y pues yo de novato de 20 años. Entonces, la verdad que eso pues, es una experiencia inolvidable, o sea, poder jugar con tu ídolo como compañero. Ujú. Otro ídolo que tenía era Cal Ripken. Mi primer juego fue contra Baltimore, en contra de Cal Ripken, él como shortstop, yo como shortstop. Entonces, pues haz de Ala. cuenta, para mí fue como un día de sueño, ¿no? Mis dos ídolos, uno lo Ujú. tengo como contrario de la misma posición y el otro es compañero dentro del mismo equipo. Entonces, algo que pues nunca me lo imaginé por, por la razón de que no creí que fuera a llegar tan rápido a ligas mayores y no sabíamos Ujú. cuánto le quedaba a Nolan Ryan, ¿no? Y lo otro, pues fue suerte uh, pura suerte, pura casualidad, que Ujú. el primer encuentro que llegó a ligas mayores es en contra de Baltimore. A la bestia, qué curado. ¿Y usted recuerda, por ejemplo, que otros jugadores eran sus ídolos de ese tiempo y que si a la vez se sale enseguida de mí en el locker o estoy jugando en contra de ellos? ¿Qué otros jugadores de esa época le tocó? Sí, el otro jugador a quien fue como ídolo mío, bueno, hubo dos, ¿no? Aparte, quizás tres. Nolan Ryan, de muy, muy chiquito era Dave Winfield Ujú. y Nolan Ryan, porque siempre me gustaba un pitcher y un bateador. Obviamente, pues él era súper fan de Tony Gwynn, siendo que vivía en Tijuana y en San Ujú. Diego, él siendo un tremendo bateador y jugador. Fernando, Ujú. el mejor mexicano que ha habido en la historia. Una persona que ha significado muchísimo para todos nosotros los beisbolistas mexicanos. Ah, y el otro era Dwight Gooden. Dwight Gooden, Eso no me me suena. encantaba. Dwight Gooden fue una historia muy parecida a la de Fernando. En su primer año impactó al mundo de béisbol con su recta y su curva. Era un pitcher que ponchaba muchísimos. Y se convirtió en una gran, gran estrella en creo, 1984, en 85, creo, y en el 86 fue el pitcher principal de los Mets de Nueva York cuando Ujú. ganaron la Serie Mundial y me gustaba mucho ese equipo. Ok. Entonces, pues él era una de las grandes estrellas de ese equipo y él fue el otro y gracias a Dios me tocó jugar en contra de Dave Wilfin, me tocó Ujú. batear en contra de Fernando y en contra de Dwight Gooden, jugar en Ujú. contra de Cal Ripken, de Tony Gwynn y tener de compañero a Nolan Ryan. Entonces, la verdad que, eh, pues te digo, me siento bastante bendecido y, Ujú. y, 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 y con bastante suerte.
Qué curado. Y en ese entonces, cuando estaban los Rangers, ¿le tocó a usted jugar con Alex Rodríguez o él todavía no debutaba? No, Alex Rodríguez estaba Seattle primero, con ¿no? Seattle, con Seattle cuando jugamos en contra. Digo, el otro que ahorita se me olvidó mencionar, pues una de las grandes estrellas de esa época, al final de los ochentas, al principio de los noventas, era José Canseco, que no era, Ajá. él no era como mi ídolo, pero obviamente era una de las grandes estrellas, y no la estrella más grande que existía en esa época. Y también tuve la oportunidad de jugar con él, tenerlo como compañero e inclusive hasta formar una amistad con él. Entonces, eso sí fue bastante padre ver los jonrones, los batazos que daba en la práctica, eran Ajá. impresionantes. No manches, qué curado eso, o sea, porque es como, no sé, hace poco cuando me tocó entrevistar, no sé, a Luis Alfonso García, ¿no? De los Naranjeros, yo soy de Hermosillo, entonces cuando estaba Sí, chiquito, que mi abuelo y mi papá me llevaban al estadio, pues Luis Alfonso García estaba como que en su prime, pues, ¿no? Entonces sí, cuando después platico con Luis Alfonso en el podcast, le digo, oye, yo chiquito, yo me creía tú, le dije, o sea, yo me la pasaba imitándote, sí, entonces, qué curado, o sea, en su caso, tener la oportunidad, o haber tenido la oportunidad de jugar con todas esas estrellas que usted pues admiraba y pues ahora tenerlas o de compañeros o de rivales, ¿no? Y algo sí, muy importante, o sea, yo creo que probablemente los highlights más importantes de su carrera, la Serie Mundial, o sería que me platicara cómo fue eso. Y a mí no me tocó, la verdad, tenía 3 años en ese entonces, pero me sí. gustaría conocer No, esa estás muy parte. chavito. Estás muy chavito. Pues fue una temporada increíble. Sinceramente, no mucha gente creía en nosotros. Nosotros creíamos totalmente que teníamos con qué para competir. Obviamente, primero ganar la división. Una división, la verdad, ese año fue la división de nosotros era la mejor división, me atrevo a decir, de todo el béisbol. Ah, Fíjate, nosotros pasamos como el comodín. Seattle quedó en tercer lugar. En aquel entonces había nomás un comodín. Eran las tres divisiones y el comodín entraba, ¿no? Ujú, Este, Seattle, que quedó en tercero en nuestra división, quedó en tercero con 96 juegos ganados. O sea, 15 juegos por encima de 500. Nosotros pasamos como el comodín con 99 juegos ganados. ujú, Ah, y si no me equivoco, Oakland creo ganó 103 o 104 ese año. Entonces, tener a tres equipos con, con tantas victorias, ah, pues ya te imaginas cómo fue todo lo que fue el mes de agosto y ujú, septiembre, bien peleado. Había momentos de hecho, esa temporada, a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero esa temporada, la película de Moneyball fue basada en esa temporada en el 2002. ok. Y cuando los que han visto la película, ellos ganaron 20 juegos, si no me equivoco, creo 20 juegos consecutivos, o 21 juegos consecutivos. Y en ese lapso de esos 20 o 21 juegos, a nosotros solamente nos sacaron 2 o 3 juegos. Entonces nosotros quedamos, haz de cuenta, 18-2 o 18-3, no me acuerdo exactamente, no, pero fueron 2 o 3 juegos. ah, y nosotros nos sentíamos en ningún momento inferior, sabíamos que teníamos con qué. Ujú, Y pues el creer, ¿verdad? Cuando un equipo cree en sí mismo, aunque a lo mejor los medios o muchos de los expertos no lo crean, el poder de la mente, el poder de la ujú, creencia y de la confianza interna, y la confianza que tienes en tus compañeros forma un ujú, equipo impenetrable. Y te digo, no, o sea, nos tocó los Yankees, si no me equivoco, los Yankees ganaron la Serie Mundial 98, 99, 2000, y en el 2001 perdieron en ujú. el séptimo juego contra los Diamondbacks. Ajá. Entonces ellos venían de 4 series mundiales consecutivos y estuvieron a casi nada de ganar 4 consecutivos, y nos tocan a Ujú, nosotros el primer playoff. Ellos eran los campeones del este, ujú, y nosotros como el comodín. Perdemos el primer juego en una serie de 3-5, y hubieras visto la tranquilidad que teníamos nosotros. ¿Cuál es el problema? No hay problema, los vamos a ganar, nadie se ujú, preocupe. Les ganamos 3 consecutivos. Fuimos contra Minnesota, que era el campeón de la central. Igual, ellos
eran el equipo anfitrión por haber sido campeón de división. Vamos a Minnesota, perdemos el primer juego. Al igual, también dijimos, ¿cuál es el problema? No pasa nada. Ganamos 4 consecutivos, nos vamos a la Serie Mundial. Perdemos el primero contra Oakland. Ganamos el segundo y tercero para tomar ventaja de 2-1. Luego perdemos el Cuarto. cuarto y quinto, estando abajo 3-2, regresando a casa, y íbamos perdiendo 6-1 en la, creo, sexta, séptima entrada. Terminamos remontando, ganamos ese juego y el siguiente día pues nos coronamos a campeones mundiales. Entonces fue una experiencia inolvidable. ¿A quién le ganaron La, la Serie Mundial? Ahí me perdí. a San Francisco Ah, San contra Francisco, ok. que estaba Barry Bonds, estaba Jeff Kent, estaba Benito Santiago, Ujú. Iván Hernández. Estaba un equipo bastante bueno. Todos los que me salían a mí en los videojuegos cuando estaba chiquito. Y Sí, cuando estaban enfrentando a los Yankees, supongo que esos eran los Yankees donde estaba Jeter, Petit, Posada, todas esas estrellas, ¿no? sí, o sea, estaban ellos en su plenitud. Como te digo, habían Ajá. ganado 3 campeonatos mundiales consecutivos y perdieron en el séptimo juego contra. Y fíjate, o sea, aparte de ganar en el 89, digo, discúlpame, en el 98, 99 y 2000, luego perdieron contra Diamondbacks Ujú. en el séptimo juego de la final. Luego, en 2002, nosotros eliminamos en el playoff. El siguiente año, otra vez llegaron a la Serie Mundial y perdieron contra los Marlins. Entonces, en un Ajá. lapso de 6 temporadas, el único equipo que no le ganó serie fuera de ser la Serie Mundial fuimos nosotros. El único equipo de Liga Americana que les pudo ganar una serie en un lapso de 6 años fuimos nosotros. A la bestia, sí, cierto. Oye, Benjamín, cambiándonos un poquito de tema, me gustaría empezar a tocar un tema que me emociona demasiado y es el Clásico Mundial del 2023 de este año. A mí me tocó estar en Sí. el juego de México contra Estados Unidos en el Chase Field y estuvo Bien aburrido, ¿no? padrísimo, o sea, no hombre, estuvo cañón. Yo creo, Sí, es más, estoy 100% seguro que ha sido el mejor juego al que he ido en mi vida, o sea, estar en Estados Unidos y sentirte en casa, o sea, yo vengo aquí a la universidad, pues en Flagstaff, y 3 amigos y yo fuimos a Phoenix y a mi papá y mi abuela también, o sea, nos sentíamos en casa. Y me acuerdo que mis amigos, los güeros, me dijeron de que no tienen chance contra Estados Unidos y no sé qué. sí. Y yo de que todo el juego, mira, o sea, calladitos estuvieron y al final hasta empezaron a gritar que le iban a México porque no aguantaban la vergüenza ahí. Pero me gustaría que me platicara sobre cómo fue esa experiencia del Clásico Mundial, o sea, poner a México en el mapa, o sea, México, o sea, no se conoce como, por ejemplo, los de República Dominicana que traen demasiadas estrellas. México ahorita como que están emergiendo nuevos jugadores, pero a raíz de lo del Clásico Mundial, o sea, como que el béisbol en México ha crecido bastante, ¿no? Entonces me gustaría saber más sobre eso. Sí, digo, lo dijiste correctamente, ¿no? Creo que los dos equipos favoritos ah, antes de empezar el clásico era Estados Unidos y Dominicana por la cantidad de estrellas que tenían en su roster. Es más, Ujú. me atrevo a decir que quizás hasta Dominicana, aún más, porque Dominicana llevaba grandes estrellas de lanzadores y relevistas. Estados Unidos llevaban muy buenos pitchers, muy buenos relevistas, pero el fuerte de ellos era el bateo. Todos los Ujú. bateadores son jugadores que han estado en Juegos de Estrellas, o van a estar o, o pelean por ser MVPs. el MVP. Bat de plata, guante de oro, o sea, lo que nombres, todo lo tienen, lo tenían o lo tenían ofensivamente. Dominicana creo tenía un equipo todavía más completo, en papel, ¿no? Ujú. Y después de allí era Japón. La razón por qué Japón no era considerado tan favorito como los otros dos es porque las estrellas de ellos no son tan conocidos Ujú. ni en Latinoamérica ni en Estados Unidos. Entonces, pero yo sabía del béisbol de ellos, porque los enfrentamos en las Olimpiadas y Ah, sí, un cierto. béisbol muy talentosos, muy fundamentalmente muy buenos. Uh, y pues sabíamos que iban a traer lo mejor que ellos tenían, iban a traer lo mejor. Entonces,
Pero fíjate que aún así, Venezuela también muy buen equipo, pero aún así yo me sentía con mucha confianza de nuestro equipo. Y se lo decía a mucha gente de que el equipo mexicano eran desconocidos porque la mayor parte de los jugadores nuestros iniciaban en ligas mayores o tenían muy poco tiempo en ligas mayores. Ujú, Entonces, pero les dije, este mismo ujú, equipo, si hablamos de ese equipo, el mismo roster de aquí a 2, 3 años, van a decir, no, pues es un equipo muy bueno. Si ujú, ese mismo equipo, ese mismo roster, tú lo ves, vamos a decir en el 2020, van a decir, pues ¿quiénes son estos? Estos no los, o sea, son jugadores doble A, son jugadores de triple A, son jugadores que pues no pintan al nivel de ujú, ligas mayores que es, como estrellas, pues no, no lo son. O no, no lo eran en 2020. Aceleramos al 2025, adelantamos al 2025, 2025, 2026, van a decir, espérate, pues claro, o sea, está ujú, Alejandro que o sea, que afortunadamente no pudo acompañarnos, pero ujú. ya juego de estrellas, Isaac Paredes, 30 jonrones, Randy Arozarena, juego de estrellas, Javier Julio Azad, Urias, Assad, teniendo tremenda temporada. Entonces, Meneses. Ujú, Meneses ya deja huella, Walker, pues mucha gente ni sabía que Walker era mexicano, Patrick ujú, Sandoval, o sea, creo que el equipo, como te digo, o sea, hasta los que ya tenían rato en ligas mayores no los veían como, espérate, son posibles caballos, ¿no? Donde ahora dicen, no, pues sí, son, a lo mejor no son las grandes superestrellas, pero ujú, son muy buenos jugadores que sí son jugadores que contribuyen al nivel de ligas mayores en equipos buenos. Entonces, yo sentía que si alguien se confiaba, pues les podíamos dar la gran sorpresa. Y sinceramente creo que después ujú, del juego contra Estados Unidos, y la verdad no creo que Estados Unidos se confió, creo que nosotros jugamos un tremendo juego. ujú, Porque créeme que no hay un equipo que menosprecia a otros en un evento cuando te puede castigar una derrota. ujú, Entonces, uh, creo que cuando le ganamos a Estados Unidos, pues el ujú, mundo del béisbol dijeron, espérate, sí son bastantes buenos, este equipo sí está para pelear. Uh, y duró hasta ese juego porque hay que recordar que el primer juego contra Colombia se perdió en extra ujú, innings. Y ahí fue con un poquito de mala suerte. En esa primera entrada, fue un juego de extra innings. En esa primera entrada, Joey Meneses se quedó a un doble, como tanto así. Rowdy Tellez se quedó a un doble también, igual como tanto así. Entonces, un poquito de suerte. Uh, Hubiéramos tenido un muy buen inicio de ese juego y a lo mejor ganado y quedar invictos en la ujú, ronda de grupo. Pero está bien, como se dieron las cosas, se habló con los jugadores, hablé con ellos, mi mensaje era que se había jugado un tremendo juego contra Colombia. Desafortunadamente no tuvimos suerte, pero jugamos para ganar y si seguíamos jugando de esa forma, ujú, seguramente íbamos a estar en Miami peleando por el campeonato. ujú, Ah, Creo que eso le dio algo de tranquilidad a los jugadores, les dio un poquito de paz y les dio la tranquilidad para empezar a pensar en enfrentar a Estados Unidos y ujú, que el juego más importante ya no importaba lo de Colombia, no podemos hacer nada al respecto, ujú, y era enfocarse contra Estados Unidos. Cuando le ganamos a Estados Unidos, creo que ujú. hasta los jugadores dijeron, o sea, Estamos lo duros, dijeron, ¿no? creíamos, sí, o sea, como que sí lo creemos, no lo creemos, está bien el equipo, se ve bien, de repente es, no, tenemos con qué, ¿verdad? Ujú, Entonces, creo que ese fue el gran cambio. Creo que ese juego cambió también la imagen del béisbol hasta cierto punto al nivel global. ujú, Y más en México. Para mí era más importante que el béisbol cambiara en México. Obviamente ganar los otros dos juegos, avanzar uh, hasta cierto punto, uh, fue todavía más el impacto de lo que nosotros hicimos en el clásico, porque ujú, al tri de fútbol no les fue muy bien en el mundial y había pasado solamente 3, 4 meses
del Mundial de Fútbol. Ujú, Entonces, creo que hasta cierto punto el aficionado del deporte de México, ¿verdad? Lo que quería era a quién apoyamos, necesitamos un equipo a quién ujú, apoyar, sentir como un conjunto que nos represente, ujú, ¿verdad? Entonces, uh, y obviamente nunca le deseamos mal al equipo de fútbol, esperemos que les vaya bien siempre, como buenos mexicanos queremos que les vaya bien, eh, pero por el no conseguir avanzar ellos en el mundial, creo que también eso alzó el interés del béisbol porque hicimos una muy buena ujú. representación. Entonces, el ganarle a Puerto Rico en cuartos de Ujú. final Sí, estuvo padrísimo ese juego. sí, y a pesar de que no se consiguió la victoria contra Japón, pero de la forma en la que se jugó, de que llevamos la ventaja, desafortunadamente pues no nos alcanzó al final conseguir esa victoria. Creo que el aficionado mexicano disfrutó mucho el esfuerzo, la entrega de cada uno de los jugadores y de la forma que representaron a cada uno de los mexicanos, sean los mexicanos que están en México, ¿verdad? Al igual que el mexicano que vive en el extranjero, no nomás en Estados Unidos, Ujú, pero en el mundo entero. O sea, sí, era como que se convirtió en el tema, ¿no? En el tema fuera de lo social, en el tema deportivo, ujú. al nivel México, en el mundo entero, se convirtió en lo que era el clásico de béisbol y qué bonito para obviamente todos los integrantes, pero más que nada para los jugadores y para los niños, porque espero que esto haga que crezca el béisbol. Para mi gusto ya está creciendo el béisbol en México Ujú, y este es el inicio únicamente y eso abre las puertas para que más niños les interese el deporte del béisbol y para que les abran las puertas para algún día poder decir, ¿sabes qué? No por dar crédito a esa selección, pero esa ujú. selección fue una de las que pudo ayudar al impulso al béisbol y se abren las puertas para otros niños y a lo mejor espero un futuro cercano poder decir que hay muchísimos más mexicanos al nivel de ligas mayores representándonos a todos nosotros, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo que ese juego contra Japón, yo estaba en clase, era una clase de non-profit, no sé qué cosa, y yo siempre me sentaba enfrente en esa clase, se me hacía muy suave, pero ese día pues, estaba jugando México, así que había que hacer la excepción, me senté hasta atrás, Sí, puse mi celular así como recargado en la computadora, o sea, ni siquiera usaba la computadora en esa clase, pero pues el monitor pues cubría el teléfono, ahí estaba siguiendo el juego, y cuando pega el palo, pues Luis Urias, puede que pues, me tengo que controlar, o sea, no puedo gritar aquí en la clase, ¿no? Y ya saliendo de la clase, me arranqué a mi dormitorio y dije, bueno, o sea, lo veo un ratito y luego me voy al gimnasio, pero pues en lo que me voy al gimnasio se me corta pues el wifi y todo ese rollo. Y no, o sea, me quedé ahí pues hasta que se acabó el juego, pero, o sea, yo creo que ha sido los juegos que más me emocionó ver en la tele, o sea, el juego que más me emocionó ver en persona, o sea, sin duda fue el que fue en Chaseville contra Estados Unidos, pero ese de Japón a la vez, o sea, también estuvo muy, muy duro y algo que me llama mucho la atención, o sea, porque pues es muy reciente también, cuando recién empezaba este año, el 2023, Luis Alfonso García me dijo que si podía entrevistar en el podcast a Giro Martínez, el prospecto de los marineros, pues, ¿no? Y luego ujú, Robert Showtime García de Top Velocity me dijo, pues si quieres hacemos en conjunto algunos episodios, los hicimos y ahorita está creciendo mucho su academia. Y a raíz de ese episodio con Jeter, Bobby Magallanes me mandó un mensaje por Instagram. Y yo dije, a la vez, o ujú, sea, pues qué curado. Entonces nos pusimos de acuerdo, grabamos sí. el podcast y luego se anunció que él iba a ser el coach de bateo en el Clásico Mundial, ¿no? Entonces me gustaría que me platicara cómo fue el liderazgo de ustedes como dentro del Clubhouse, usted, Boy Magallanes, Vinicio Castilla, todos los del cuerpo técnico que fungían como líderes para los muchachos, cómo lo hacían de una forma en la que no chocaran ustedes como líderes y que tuvieran como que una visión en conjunto para pues llevar a México pues a desempeñarse como lo hicieron. Sí, pues es que como todo, como en todo equipo, ¿no? Tiene que haber mm, trabajar en equipo, pero también cada quien mantener su camino de qué es lo que le corresponde, ¿no? Ujú. Creo que es de la mejor manera que funciona una empresa, un equipo, una familia. Entonces, cada quien tiene sus responsabilidades y gracias a Dios, ah,
las cosas que pedí y exigí de los coaches, lo hicieron muy, muy bien, de buena gana, con toda la fe del mundo, uh, y se formó una familia. O sea, una de las cosas que me propuse y le pedí a los coaches y les exigí a los coaches era que cada quien tenía que echarle todas las ganas, no para para agarrar jugadores y tratar de crear un equipo. Le dije, eso es, es sí o sí. Tenemos que crear, los tenemos que hacer que comprendan que es un equipo, pero aparte que comprendan lo que están representando, ¿verdad? El compromiso, la responsabilidad y la posibilidad de lo que ellos pueden significar para el béisbol de México, hablando históricamente. Uh, Ujú, Dios quiera y México sí se convierta en una potencia de béisbol y que ujú. tengamos a 50, 100 jugadores en ligas mayores de aquí a, no sé, 3, 4, 5 años, o 10 años quizás. Si es así, bueno, lo mismo, es por el esfuerzo de los jugadores, el compromiso de los coaches, y del gerente y los asistentes del gerente, ah, que fue Mariana, Patraca, Rodrigo López y Jorge Ujú, Campillo. O sea, la entrega que tuvieron ellos, de la forma que se trabajó, se merecen muchísimo crédito. Entonces, obviamente los coaches, cada uno de los coaches, Horacio Ramírez, ah, Elmer Descens, Bobby Mayanes, Ever Mayanes, Jacob Cruz, Gil Velázquez, Tony Pérez Chica, Vinicio, en su momento Rigo Beltrán también formó parte del grupo hasta que le quitó el permiso Cleveland de poder acompañarnos. Los jugadores, inclusive hasta los jugadores que no pudieron uh, a acompañarnos por distintas razones, por lesiones y por los seguros y por todo lo que tú quieras. ujú. Digo, Roberto Osuna, Alejandro Kirk, Ramón Ramón Urias, Urias. Ujú, Víctor González, o sea, uh, Víctor Herano. O sea, hubo jugadores que no pudieron acompañarnos, pero que querían estar ahí con nosotros, y me disculpo por no mencionarlos a todos, pero hubo gente que estuvo al pie del cañón en todo momento, haciendo todo lo que podían ellos para que ujú, esta selección, este, Enrique Mayorga de la federación también ujú. estuvo al pie del cañón en todo momento, Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Verano. Entonces, hubo muchos esfuerzos de mucha gente para que esto se llevara a cabo y saliera como salió, ¿no? Sí. Decir que todos pensábamos que iba a suceder como sucedió, Ujú, uh, me atrevo a decir que la mayoría no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era algo que no se había logrado anteriormente, ¿no? ujú, Entonces, ah, te digo, ah, y algunos sí, te lo digo. En lo particular, muy personalmente, yo siempre creí que íbamos inclusive hasta llegar a jugar en la final y ganar el campeonato. Y creo que ese fue el mensaje, desde el primer día con cada uno, Ah, me gustaría pensar que todo el mundo del staff lo creía, y los que no lo creían, les agradezco que el mensaje sí lo fue, ujú. ah, ah, entregado a que el mensaje fuera directo y que siempre fuera el mismo. A lo mejor a un principio no, algunos no se lo creían, pero créeme que Ujú. para cuando empezó el torneo, ya todo el mundo lo creía, y íbamos del todo entregados a buscar a ganar el campeonato. Hay un video muy viral de usted que se hizo viral cuando fue el boom del Clásico Mundial en marzo, donde usted está hablando con los del equipo de México, los jugadores. ¿Sí sabe qué video me refiero? Sí, sí. ¿Cómo, cómo era para usted, o sea, toda esa energía que tiene? O sea, yo ahorita lo veo pues muy tranquilo, ¿no? Pero pues con toda la adrenalina del béisbol, o sea, obviamente nos Sí. transformamos. ¿Cómo era para usted el hecho de estar motivando a sus jugadores, de todo el tiempo estar sobre ellos y siempre fungir como pues un apoyo para ellos, ¿no? Ya sea emocional o técnico en muchos casos. Sí, no, es que definitivamente es de los dos, ¿no? Es técnico, y te diré, en cuanto a lo técnico, sí algo, ¿verdad?
y los coaches aún más, en lo emocional, en el enfoque. Yo creo que es, por eso hablaba con ellos después de cada partido, porque Ujú, lo que no quería perder era que el enfoque se derrumbara o agarrara para otro lado, ¿no? ujú, Entonces, por eso para mí fue importante tener muy buena comunicación, tanto con los coaches como los jugadores, y te aseguro, a pesar de que no estoy allí en las conversaciones de coaches con jugadores, ujú, te aseguro, porque los coaches que teníamos son excelentes como individuos, pero, ah, pero como grupo, el cuerpo técnico teníamos como grupo es de primer nivel ujú, ah, y estoy hablando de primer nivel, al nivel mundial, al nivel ligas mayores, al nivel, ujú. ah, o sea, sin menosprezar a nadie, ni a ningún equipo, ni a ninguna selección, ah, ese cuerpo técnico es de los mejores que creo que hay y que ha Ujú, habido. Entonces, y seguramente los, la energía que le tramitaban a los jugadores, el enfoque y los consejos técnicos, pues se notaron en el terreno de juego. Sí, Benjamín, ya para ir cerrando el episodio, no me quiero despedir sin tocar ese tema, que digo que es lo más importante en este momento para usted, que está como coach de los Anaheim Angels o Los Ángeles Angels ahora, Ujú. y está con dos de los mejores jugadores del planeta, o sea, está con Ohtani, está con Trout. ¿Cómo es el día a día de usted como coach de los Angels? Y pues ahora sí que estar con los dos de los mejores jugadores del mundo. Para mí ah, es una dicha, el poder verlos, poder interactuar, aunque es poco, ¿no? Porque pues, yo estoy como coach de infield, ninguno de los dos es infield, pero Ujú, el verlos trabajar, el verlos ah, participar, jugar. Desafortunadamente, Mike no estaba teniendo su mejor temporada y luego se lastimó, tuvo la lesión en la mano que le operaron, le tuvieron que sacar el hueso se llama Hamate. Pero Otani, pues ahora se lastimó, no puede pichar, pero está teniendo una temporada increíble, ujú, ofensiva. Para mi gusto, ah, Mike Trout es de los 3 a 5 jugadores más buenos que ha habido en los últimos 30 40 años, ¿verdad? Entre los 5 mejores que ha habido en los últimos 30 40 años. Sin menospreciar a nadie, y con todo el respeto que cada quien se merece, Shohei Ohtani para mí es el mejor jugador de béisbol que ha existido en la historia de este deporte. Por lo que ha hecho, uh, es increíble lo que hace día con día. ujú, Uh, es una lástima que se lastimó del brazo, pero aún así, ahora, es más, ahora está robando más bases de lo que podía hacer porque tenía que ujú. conservar energía para lanzar. Y ahorita no sé cuántos robos lleva exactamente, creo que anda por ahí de 22. No dudo que va a terminar con 50 jonrones y con más de 30 bases robadas. Está impresionante, o sea, ¿y cómo es para usted, por ejemplo? No sé, supongo que en algún momento pues le toca sacar curas con ellos, ¿no? O sea, me tocó ver un video en ese que le estaba como haciendo la celebración como si fuera tequila con Shohei Ohtani. ¿Cómo se comunica con él? Pues que pues, supongo que él no habla ni español y pues para inglés no sé, pero tiene un traductor, ¿no? Sí, él tiene traductor, y eso surgió de que me preguntó, oye, cuando piensas en México, ¿de qué piensas? Y le dije, pues, amor por mi país y por mi gente. Y me dice, nah, amor, no. Dice, pero tacos no. Me preguntó, ¿tacos no? Y le dije, sí, claro, claro, me encantan pues, tacos. Le dije, yo, tacos y mariscos. Le dije, claro, tacos sí. Y le dije, no me salió, le dije, ¿sabes? Tacos, mariscos, pero más tacos. Le dije, tacos y tequila también. Y me dice, ok, y estaba en eso como pensando de cómo hacemos una celebración, pues un taco, pues cómo lo hacemos, ¿verdad? Entonces dije, pues ok, con tequila. Entonces le enseñé cómo se
se le daría para un shot de tequila. Le gustó y dice, ese es el saludo que vamos a usar. Bueno, está bien. Está curado eso. Sí. Oye, Jamín, pues le quiero agradecer su tiempo. La verdad que he disfrutado mucho la plática. Y ya para cerrar, algo que siempre hago con mis invitados son dos cosas. La primera es que mi invitado anterior le hizo una pregunta a usted y luego usted le va a tener que hacer una Ok, pregunta a mi próximo invitado, que no sabemos quién es. Mi invitado anterior, ok. Rorro Chávez, le pregunta, ¿qué es algo que le gustaría a usted saber de su papá o de su mamá? Quizá alguna conversación que nunca haya Ah, tenido con ellos. mm, Está un poquito pues, profunda la pregunta. sí, o sea, pues, desafortunadamente mis dos padres pues ya están en el cielo, ¿verdad? Ok. Am, yo creo a mi mamá me gustaría, ah, es una larga historia y duraríamos muchísimo tiempo todavía y cortito, ¿no? A ella le encontraron el cáncer cuando yo tenía como 9 meses y ella peleó con Ok. el cáncer hasta yo cumplir 15 años. Entonces fueron casi 14 años o un poquito más de 14 años en los que peleó. Ella falleció en ah, 1987, falleció ella. Ujú, 87, sí, 87 creo, 87. Ah, este, y si pudiera tener una conversación larga con ella, creo que sé un poquito de por qué peleó tan fuerte, por qué ujú, ah, nunca se rindió ante una enfermedad. Ah, Me gustaría pensar que pues, familia, pero ¿de dónde? Porque para mí tiene que haber sido una tremenda combinación de fe, de a lo mejor hasta, resiliencia. exacto, a lo mejor hasta terca, ¿no? De decir, Ujú, no me rindo, pero creo que es algo de admirarse. ujú, ah, y creo, en mi mente, por eso creo que ah, se me hace muy difícil a mí vencerme ah, por ella. ujú, Pero sí me gustaría, si tuviera la oportunidad de preguntarle, o sea, si con qué intención lo hizo o obviamente creo para enseñarnos a mí, a mis hermanos, ah, y creo todavía más a mis hermanos, ¿no? Porque, como te digo, ya era joven, estaba bastante jovencito, entonces creo era para prepararlos a ellos de cómo moldarme no solo a mis hermanos y a mi hermana, pero a mi papá, de cómo, o sea, como que era parte del plan de ella, ujú, pero me gustaría escucharlo de su voz para comprenderlo aún mejor que solamente lo que creo, ¿verdad? Creo ujú, que sería muy emotivo, ah, lloraría, no sé, días, ujú. semanas, pero fuera algo increíble, ¿no? Qué fuerte. Wow, no esperaba que el podcast iba a tomar esta dirección. Pero pues gracias por abrirse. Lo aprecio mucho. ¿Y qué pregunta le gustaría hacerle a mi próximo invitado a usted? Ah, que elija una palabra. Obviamente, si la gente que tienes es gente exitosa, ah, que elija una palabra y luego describa por qué eligió esa palabra para describir la palabra principal de por qué es una persona exitosa. Ok, listo, aquí lo apunté ya. Y ahora sí lo último. ¿Qué pregunta le gustaría hacerme a mí? Yo ya le hice muchísimas preguntas. Hágame una o dos de lo que sea. Y si un invitado anterior ya me hizo Ah, esa pregunta, va a tener que elegir una diferente. sí. Este, ah, Sinceramente, o sea, como cuando estabas viendo el clásico, creo que es lo del momento, ¿no? ¿Qué es lo que sentías si estabas con quien querías estar en el momento, digamos, en el juego Ujú. en el juego de Estados Unidos estuviste ahí, ¿no? Entonces fue una Sí, experiencia presente. muy, muy diferente. Cuando estabas
en tu dormitorio o en tu departamento viendo el juego contra Japón, si por ti fuera la persona estuviera en el mundo donde estuviera o en el cielo, donde sea, ¿con quién te hubiera gustado estar viendo ese juego y qué significó estar tan cerquita El de de Japón. ver, de ver a tus compatriotas estar tan cerca porque te lo digo sinceramente, sinceramente yo no veo la forma como hubiésemos perdido contra Estados Unidos. Obviamente son palabras únicamente, ¿no? Se tenía que llevar a cabo, ¿no? Pero sí, yo creo, en mi mente yo creo, y de todo corazón siento que si hubiéramos podido conquistar y ganar ese juego contra Japón, nos hubiéramos coronado campeones del mundo el siguiente día. Y creo que así lo sentía la mayor parte de la gente mexicana y de Ujú. aficionado mexicano. Entonces, ¿qué es lo que sentías y con quién te hubiera encantado poder estar con ellos si se hubiese conseguido esa victoria? Le voy a responder de los dos juegos, el de Estados Unidos y el de México. Perdón, el de Estados Unidos y el de Japón. El de Japón, yo estaba en mi dormitorio solo, literal, pero me hubiera gustado mucho verlo con mi papá y con mi abuelo, ¿no? O sea, pues se me hubiera hecho bien curado y pues obviamente pues si hubieran estado ahí amigos míos del béisbol. Yo jugué béisbol desde chiquito en Hermosillo, ¿no? Entonces era como que si hubiéramos estado ahí pues juntos hubiera estado suave. Y el de Estados Unidos, yo estaba con tres de mis compañeros de béisbol de aquí de la universidad, y a mi abuela e iba mi papá. Mi mamá no fue porque no le dieron permiso de faltar el siguiente día en el trabajo, así que pues pobre se lo perdió, Sí, pero sentí, o sea, demasiado como de esas veces que ves algo padrísimo y que se te pone como la piel chinita, ¿sabes? Entonces ujú, cuando sí, sí, pasaban sí. cosas impresionantes, o sea, cuando pega los palos Joe Meneses, que pegó dos contra Estados Unidos, o sea, súper feliz, o sea, hasta mi abuela ahí parada, más de 70 años, pero gozándoselo ahí también. Y Qué bonito. algo muy padre, o sea, era que pues, o sea, con Isaac Paredes, por ejemplo, a mí me tocó jugar muchos años en su mismo equipo, pues en Hermosillo. Entonces era como que ver a uno, alguien con quien Eras compañero del Wincy. sí, muchos años. O sea, yo creo que desde los 12 11 hasta los 16 17 que fue cuando ya lo firmaron, algo así más o menos. Entonces era como que a la vez, o sea, pues qué curado, porque dicen, no manches, o sea, de chiquito, pues yo era primera base, él era el shortstop, hacíamos un chorro de outs juntos, yo a veces pichaba y él cachaba, me acuerdo, o sea, de chiquito ya es que todos jugábamos todas las posiciones, ¿no? Exacto, sí. Entonces era como que a la vez, o sea, pues qué creo que el Paredes, o sea, le está yendo tan bien. Y pues era como que muy padre eso, o sea, por ejemplo, pues Luis Urías de Magdalena, en el estadio ese de Magdalena, pues muchos torneos que nosotros íbamos de la Liga Unison de los Buitos, pues jugamos en ese estadio también, era como que muy padre hacer esa conexión. Yo me acuerdo que en 2015, 2014 o 2015 fue el último torneo que me tocó jugar con Paredes en el mismo equipo. Me acuerdo que estábamos en la banca ahí platicando y le digo de que, oye, en algún momento le dije, si llegas a Grandes Ligas, pues vamos a usar tu monito de los videojuegos. Y me dice, está loco tú, me dice, no va a pasar eso, dice. Y yo me quedo, ya está pasando, o sea, ya sale, Sí, ¿sabes? Entonces se me hizo muy curado eso, pues hace poquito entrevisté también a Sergio, su scout, el de los Chicago Cubs, y todavía no sale ese episodio, pero pues también es como que, pues qué curado, o sea, cosas que nosotros veíamos tan lejanas, que ahora es como que, wow, que gente con la que crecí está haciendo cosas impresionantes, ¿no? En este caso, Paredes, por ejemplo, o ahorita que pues está teniendo un súper temporadón con los Tampa Bay Rays. Entonces, yo creo que en pocas palabras, mucha emoción, mucho orgullo y fue muy padre, o sea, saber que pues México está en el mapa en lo que se refiere a béisbol. sí. Después de ese torneo del Clásico Mundial, yo estaba en la temporada, pues no, durante el Spring aquí con NAU y nos faltaban creo que tres series y una serie que nos tocó jugar contra un equipo de San Diego que la jugamos aquí en Sedona, de hecho, porque pues había mucha nieve en Flagstaff. Uno de los morros, para empezar, todos los del equipo me odiaban porque soy el único mexicano en el equipo, entonces era como que pues no quería ni que tocar el tema, ¿no? Y el Sí. manager del equipo era de esos de la Army, super güeros acá, y era de que, bueno, dije, no voy a decir nada porque si no me va a mandar a la banca este güey, ¿no? Y ya, pues ese juego, yo empecé, estaba en primera base, estaba de cuarto bat, y otro güey que estaba ahí sentado enseguida de mí, un güero, que de hecho nos cae también a los del equipo, saludos, si un día hablas español y oyes esto, pero dice de que si México le hubiera ganado a Japón, dice, nosotros le hubiéramos ganado la final a México. Y yo de que, pues no creo, le digo, o sea, porque pues en varias ediciones creo que nos han ganado una vez nomás, le digo, o sea, no es como que tienes mucho sustento ahí, ¿no? Y luego de que él está en la banca ese juego. Entonces le dije, bueno, le dije, ¿tú de dónde eres? Y él de que de Estados Unidos. Le dije, yo soy de México, le dije, estoy de cuarto base y primera base, ¿tú qué posición estás jugando? Y ahí se quedó callado, pues, porque está en la banca y era como que, gracias, equipo de México del Clásico Mundial, pues, por permitirme callarle la boca a este güey, ¿no? Entonces, fue muy padre, o sea, porque realmente hubo como
muchas emociones, mucha felicidad, mucha alegría, entonces era como mucho orgullo, pues, ¿no? De representar a México ahí también. Sí, qué bueno, qué bueno. Pues muchas felicidades y felicidades por tu programa. Te deseo toda la suerte del mundo, en el programa y en tus estudios, y echarle todos los kilos al asador para que Sí. te recibas allí bien y te deseo lo mejor en tu futuro. Pues muchas gracias, Benjamín. A la gente que se quedó escuchándonos hasta el final de este episodio, le mandamos un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Bye.